los alquenos. En esta semana vamos a trabajar con los alquenos, ya que en la semana pasada, en la clase pasada, trabajamos con los alcanos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados de cadena abierta que contienen en su estructura carbonada o en su cadena carbonada al menos un enlace doble carbono-carbono. Y su fórmula general es CnH2n. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos dos alquenos. Son alquenos porque al menos tienen un enlace doble, lo podemos ver aquí. Este tiene dos enlaces dobles, uno aquí, uno aquí. Los alquenos son de cadena abierta, como dijimos, por eso vemos que tiene un inicio y un final su cadena. Son insaturados. ¿Por qué son insaturados? Porque su átomo de carbono no tienen los 4 electrones de valencia ocupados por cada uno por un elemento, sino que hay 2 electrones que están ocupados por un solo elemento. Aquí podemos ver que se dan el enlace doble en ellos, el enlace doble covalente. Un enlace covalente dijimos que es el que se da cuando se unen dos elementos no metales. Y se da el covalente doble porque este átomo de carbono que está aquí, el número 2, con el átomo de carbono número 3, para unirse, cada uno pone 2 electrones. El número 2 pone 2 electrones y el número 3 pone 2 electrones. Aquí también se da el enlace covalente doble, lo podemos ver. Los alquenos son hidrocarburos de cadena abierta, insaturados, que contienen en su estructura al menos un enlace doble. Seguimos adelante. Aquí vemos la nomenclatura de los alquenos. La nomenclatura de los alquenos. Los alquenos se nombran de diversas formas. Aquí vamos a ver cómo se nombra un alqueno que contiene un solo enlace doble. Y aquí tenemos los pasos. El primer paso dice enumerar la cadena por el extremo más cercano al enlace doble. Seleccionar la posición numérica del enlace doble y después de seleccionar la posición numérica poner un guión. Luego poner el prefijo que indica la cantidad de carbono de una cadena y agregarle la terminación eno. Nosotros sabemos que estos son los prefijos que indican la cantidad de carbono, ya lo vimos en los arcanos. Entonces se nombra así. Contamos, vemos, miramos la cadena, tiene enlace doble, un alqueno, miramos la cadena, tiene enlace doble, un alqueno. Entonces procedemos a nombrarlo. Miramos de cuál de los dos extremos, está más cerca el enlace doble. Vemos que de este extremo, entonces comenzamos a enumerarlo por ahí. 1, 2 y 3. Luego de enumerarlo, el paso número 2, seleccionamos la posición numérica de doble enlace. El doble enlace siempre de los dos números que afecte, de los dos carbonos que afecte, va a pertenecer al número más bajito. Afecte el 1 y el 2, entonces pertenece al 1, por eso ponemos un 1 aquí. Lo seleccionamos la posición numérica de doble enlace, el 1. Luego ponemos un guión después de seleccionada. Ponemos el prefijo que indica la cantidad de carbono de la cadena. La cadena tiene 3 carbonos, el prefijo es prop y le agregamos la terminación eno, por eso se llama propeno. En el número 2 vemos, miramos los dos extremos. Si contamos de este lado 1 y 2, el doble enlace queda en el 2. Si contamos de este lado 1 y 2, el doble enlace queda en el 2. Entonces en este caso se queda igual de los dos lados. Lo enumeramos por el lado que nosotros queramos. Entonces yo decidí enumerarlo de este lado, 1 y 2. Dijimos que el doble enlace va a quedar entre dos carbonos y que va a pertenecer al carbono con el número más bajito. En este caso queda entre el 2 y el 3. El 2 es más bajito que el 3, por eso seleccionamos la posición numérica 2. Ahí está el doble enlace en el carbono 2. Ponemos guión, como dice el paso. Ponemos el prefijo que indica la cantidad de carbono. La cadena tiene 4. El prefijo que indica 4 carbono es but y le agregamos la terminación eno, por eso se llama buteno. Así se nombra un alqueno cuando tiene un solo doble enlace. Vamos a seguir adelante. Aquí tenemos los pasos para nombrar un alqueno cuando tiene más de un doble enlace. Y dice que el primer paso es enumerar la cadena por el extremo más cercano a un doble enlace. El segundo paso es seleccionar la cadena, seleccionar la posición numérica del doble enlace, separándola con coma, cada número separándolo con coma. Ya seleccionada se pone un guión.
El segundo paso es seleccionar la posición numérica del enlace doble, separando la posición numérica, los números con coma, y después de seleccionada poner un guión. El tercer paso dice, se pone el prefijo que indica la cantidad de carbono y se le agrega la letra A. Aquí hay un ejemplo, el prefijo que indica 3 carbono es pro, y si le agregamos A va a ser propa. El prefijo que indica 4 carbono es bup, y si le agregamos la A va a ser buta. El prefijo que indica 8 carbono es op, y si le agregamos la letra A, entonces ahora va a ser octa. Luego entonces ponemos el prefijo que corresponde a la cantidad de enlaces que contenga la cadena y le agregamos la terminación eno. Vamos a ver ahora los prefijos que indican la cantidad de doble enlace de una cadena. Lo tenemos aquí. 2 doble enlace di, 3 doble enlace tri, 4 doble enlace tetra, etcétera. Ahí tenemos los prefijos. Vamos a ver un ejemplo para nombrarlo también. Vemos aquí la cadena que contiene más de un doble enlace. Dice que el primer paso, se enumera la cadena por el extremo más cercano a un doble enlace. De los dos extremos está del mismo lejos, por eso nosotros seleccionamos por el extremo que quisiéramos comenzar. Nosotros lo seleccionamos nosotros mismos. Yo seleccioné por aquí, por eso puse el 1 aquí, 1, 2 y 3. Luego seleccioné la posición numérica de los doble enlaces. Recordamos que el doble enlace pertenece al número más bajito. Entre el 2 y el 1 hay un doble enlace, el número más bajito es el 1. Seleccioné por eso el 1. Entre el 2 y el 3 hay un doble enlace, el número más bajito es el 2, por eso seleccioné el 2 y lo separé con coma, como dice el paso. Luego ya seleccionado, puse un guión, puse el prefijo que indica la cantidad de carbono y le agregué la letra A. Tiene 3 carbono, es prop, y si le agrego la letra A va a ser propa. Luego pongo el prefijo que indica la cantidad de doble enlace que tenga la cadena. La cadena tiene 2 doble enlaces, busco el prefijo que es 2, es di, y le agrego entonces di, por eso puse di, y le agrego la terminación eno de los alquenos. Entonces ese alqueno se llamará 1,2-propadieno, se llama ese. Vamos a nombrar el número 2. El número 2 buscamos el extremo que tenga más cerca un doble enlace. Vemos que es de este, por eso comencé a enumerarlo de este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Seleccionamos la posición numérica de los doble enlaces. Entre el 1 y el 2 hay doble enlace. El 1 más bajito, entonces pongo 1. Entre el 2 y el 3 hay doble enlace. El 2 es más bajito, por eso pongo que hay doble enlace en el 2. Entre el 3 y el 4 hay doble enlace. El 3 es más bajito, por eso cojo 3. Ya no hay más. Pongo entonces guión. La cantidad de carbono son 5. Pongo entonces pen. Le agrego la letra A, va a ser penta ahora. Miro cuánto triple enlace hay. Hay 3. Busco el prefijo que indique la cantidad. 3 doble enlace. Es tri. Entonces, por eso pongo tri. Y le agrego la terminación eno. Trieno. Por ese compuesto entonces se llama 1,2,3 guión pentatrieno. Se llama ese compuesto. Seguimos adelante. Ahora vamos a ver cómo se nombran los alquenos ramificados. Cómo se nombran los alquenos ramificados. Y ahí tenemos los pasos. El paso 1 es seleccionar la cadena más larga que contenga el o los enlaces dobles. El paso número 2, enumerar la cadena por el extremo más cercano a un doble enlace. Paso 3, seleccionar los radicales alquilo en orden alfabético. Nosotros recordamos que los radicales alquilo, lo vimos en los alcanos, son el metil, el etil, el butil, el propil, etc. Y el último paso es nombrar la cadena principal seleccionada como un alqueno lineal, tomando en cuenta la cantidad de doble enlace que contenga la cadena. Es decir, vamos a nombrar esos alquenos como lo hicimos con los alquenos lineales. Si tiene un solo doble enlace, lo nombraremos así, con esos pasos, como lo hicimos con un solo doble enlace, la cadena seleccionada. Si tiene dos doble enlaces, lo nombraremos con estos pasos, como lo hicimos cuando tenía dos doble enlaces, un alqueno lineal. Es decir, vamos a tomar en cuenta la cantidad de doble enlace que contenga la cadena, dice el último paso. Entonces vamos a nombrar uno.
Aquí tenemos un alqueno ramificado. Le podemos ver la rama. Podemos ver aquí un metil, aquí un etil, otro etil, metil, metil, metil. Y podemos ver que está ramificada y que es un alqueno porque tiene ese doble enlace. Lo podemos ver ahí. Vamos a ver cómo la nombramos. El primer paso es seleccionar la cadena más larga. De toda la cadena que se conforman, nosotros la podemos ver aquí, se conforman muchas que inician y terminan en CH3. Muchas aquí esta inicia y sube para acá arriba y aquí termina en CH3. Inicia aquí, baja para acá abajo y aquí termina en CH3. Esta también comienza aquí, sube para allá arriba y termina en CH3. Comienza aquí, baja para acá y aquí termina en CH3 y sigue para allá. Hay muchas cadenas, pero de todas vamos a seleccionar la más larga. Yo seleccioné la más larga. La más larga es esta. Inicia aquí y termina aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Es el primer paso. Seleccionar la cadena más larga que contenga los dobles enlaces. Tenemos que tener eso en cuenta. La más larga que nosotros seleccionemos debe contener los enlaces dobles. Entonces, el paso número 2 dice numerar la cadena por el extremo más cercano a un doble enlace. Nosotros podemos ver que aquí 1, 2, 3, en el número 3 está el doble enlace, mientras que de este lado, en carbono 1, 2, 3, 4 que queda. Entonces de este lado queda más cerca, por eso lo enumeré por aquí. Ahí se cumple el paso número 2, enumerar la cadena por el extremo más cercano a un enlace doble. Vamos a proceder con el paso 3. El paso 3 dice seleccionar los radicales alquilo en orden alfabético, es decir, llevarnos del abecedario para seleccionar el butil, el etil, el metil y el propil. Seleccionarlo según la letra con el que inicie. Si hubiera butil fuera el primero porque comienza con B. El etil fuera el segundo porque comienza con E. El metil fuera el tercero porque comienza con M. Y el propil el último porque comienza con P. Pero en esta cadena nosotros vemos que afuera de mi cadena seleccionada, como ramificación afuera de mi círculo, tenemos metil, 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 metil y tenemos etil. Por eso seleccionamos el etil primero porque el etil en el abecedario va primero, porque con E. Y buscamos en qué número hay etil. Ahí en el 5, por eso pongo 5-etil, porque nada más hay ahí. Coma. Entonces busco el metil por el orden de mi cadena. En el 3 hay 1, pongo 3, coma. En el 4 hay 1 aquí arriba, coma 4. En el 5 hay 1 aquí arriba, pongo coma 5, coma. En el 6 hay 1 arriba y 1 abajo, por eso pongo 6,6, coma. Miro cuánto hay, busco el prefijo que indique la cantidad de ramificación de una cadena que lo vimos en lo alcano. 5 es penta, por eso pongo pentametil. 5 es penta, por eso pongo pentametil. Ya cumplido el tercer paso, procedo al cuarto paso. El cuarto paso dice nombrar la cadena principal seleccionada como un alqueno lineal tomando en cuenta la cantidad de doble enlace que contenga la cadena. Esta cadena tiene un solo doble enlace y los pasos que vimos ahorita, vamos a volver atrás para verlo nuevamente. Para nombrar un alqueno que contenga un solo doble enlace, dice el primer paso, enumerar la cadena, ya está enumerada, ¿verdad? Dice, seleccionar la posición numérica del doble enlace. Es el primer paso, seleccionar la posición numérica del doble enlace. Y el segundo paso sería, se pone el prefijo que indica la cantidad de carbono y le agregamos la terminación eno. Vamos a seleccionar entonces eso como dice ahí. Primero seleccionamos la posición numérica del doble enlace. Entonces, vemos en qué número está el doble enlace, entre el 3 y el 4, el 3 es más bajito, por eso seleccionamos guión, posición numérica del doble enlace, está en el 3, guión, cantidad de carbono que contenga mi cadena, tiene 7, 7 es EC, 7 carbono es EC, y le agrego la terminación eno, por eso se llama 3-eteno. Así se nombra cuando tiene un solo doble enlace, un alqueno ramificado.
Vuelvo y digo, el primer paso es seleccionar la cadena más larga que contenga el enlace doble, la más larga que contenga el enlace doble. El otro paso es enumerar la cadena por el extremo más cercano al enlace doble, por eso lo enumeramos por aquí. El tercer paso es sacar o seleccionar los radicales alquilo en orden alfabético. Mi cadena nada más tiene etil y metil, por eso yo comencé con el etil. Hay un etil en el 5, por eso dice 5-etil. Luego entonces busqué los metil, hay metil en el 3, 3-metil, hay metil en el 4, 4, 3, metil, 4, metil, hay en el 5, 5, 6,6, lo puedo ver ahí, guión, el prefijo que indique la cantidad de ramificación de una misma que hay 5, yo puedo ver que hay 5 números, por eso pongo penta, pero 5 que 5 metil, por eso pongo pentametil. Luego guión, selecciono la posición del doble enlace, hay doble enlace en el 3, por eso pongo 3, guión, cantidad de carbono que contenga la cadena, tiene 7, el prefijo que indica 7 y le agrego la terminación eno. Entonces así se nombra un alqueno ramificado que contenga un solo doble enlace. Vamos a ver cómo se nombra un alqueno ramificado que tenga más de un doble enlace. Un alqueno ramificado que contenga más de un doble enlace. Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo con uno que contiene más de un doble enlace. Lo podemos ver. Es una estructura ramificada. El primer paso entonces siempre sería seleccionar la cadena más larga que contenga los enlaces dobles. De todas las cadenas que se forman, vamos a ver la más larga es esta que está aquí, que sube para acá arriba, que contiene todos los enlaces dobles. Esa es la cadena más larga que contiene los enlaces dobles. El paso 2 es enumerar la cadena por el extremo, dice el paso de enumerar la cadena por el extremo más cercano a un enlace doble. Los extremos son estos y esto. Vemos que aquí de una vez inicia el enlace doble, por eso se enumeró desde aquí. Por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 la vemos enumerada. El tercer paso es seleccionar los radicales alquilo en orden alfabético. Los radicales alquilo son la ramificación. Todo lo que está fuera de mi círculo es ramificación. Todo lo que está ahí. Vemos que esta cadena tiene en el carbono 3 tiene butil, en el carbono 5 tiene etil, en el carbono 2 y 5 tiene metil y en el 4 tiene propil. Así mismo lo vamos a seleccionar. Primero el butil, que en el abecedario va primero, la B, después el etil, que la E va primero, va de segundo, después la M de metil, que la M va de tercero, y por último la P de propil en el abecedario. Entonces buscamos la posición numérica del butil, está en el 3, por eso puse 3-butil, porque el butil, la B va primero en el abecedario, coma, luego donde está el etil, en el carbono 5, por eso puse 5-etil, porque la E va de segundo, coma, luego con la M, hay metil en el 2, hay metil en el 5, por eso puse 2,5. Como hay 2, el prefijo que indica 2 ramificación se llama di, por eso pongo di, y hay 2-metil, por eso pongo dimetil, coma. Entonces va 4, ¿verdad? Ese 4 es del propil, el propil está en el carbono 4 aquí, por eso pongo 4-propil. Sigo adelante. Cuando llego aquí al último paso dice nombrar, el cuarto paso dice nombrar la cadena principal seleccionada como un alqueno lineal tomando en cuenta la cantidad de enlace doble que contenga la cadena. Nosotros nombramos ahorita un alqueno lineal que contenía más de un enlace doble y estos son los pasos. Un alquino lineal que contenga más de un enlace doble. El primer paso es enumerar la cadena, ya la tenemos enumerada. El segundo es seleccionar la posición numérica de los doble enlaces. Luego de seleccionada la posición numérica de los doble enlaces, ponemos un guión. Y
Al prefijo que indica la cantidad de carbono le agregamos la letra A. Ya si tiene 8 carbono va a ser octa, si tiene 4 va a ser busta. Le agregamos la letra A al prefijo y le ponemos la terminación eno. Así se nombra la cadena principal cuando tiene más de un doble enlace. Vamos a nombrarla entonces, vamos allá a nombrarla. Cuando tiene más de un doble enlace, entonces aquí la vamos a nombrar. La cadena tiene más de un doble enlace. Vemos que en el carbono 1 hay un doble enlace y en el carbono 3, porque está entre el 3 y el 4 y se coge el número más bajito. Seleccionamos, primero ponemos guión, luego la posición numérica de los doble enlace. Hay un doble enlace aquí en el 1 y hay un doble enlace aquí en el 3. Por eso dice 1,3. Ponemos guión, la cantidad de carbono que contiene mi cadena. Vemos aquí que son 7 EC, pero le agregamos la letra A, va a ser hecta. Y hay dos doble enlaces, el prefijo que indica la cantidad de doble enlace di, por eso pongo di, y termina en eno. Entonces, ¿cómo nombramos este alqueno que contiene más de un enlace doble? Lo nombramos muy fácil. Primero, seleccionamos la cadena más larga que contenga los enlaces dobles. Ese fue el primer paso, seleccionar la cadena más larga que contenga los enlaces dobles. Luego, enumeramos la cadena por el extremo más cercano al doble enlace, por eso lo hicimos por aquí. El segundo paso fue enumerar la cadena por el extremo más cercano al doble enlace. El tercer paso fue seleccionar los radicales alquilo en orden alfabético. Lo podemos ver, los radicales alquilo, metil, butil, propil y etil que tiene mi cadena. Como el butil, la B va primero en el abecedario, por eso seleccioné el butil. Hay butil nada más en el 3, por eso pongo 3-butil. Luego busqué el etil, que va primero en el abecedario. Hay un etil aquí en el 5, en el carbono 5, por eso pongo 5-etil. Busqué los metil, hay metil aquí en el 2, hay metil aquí en el 5, por eso puse 2,5, porque hay en el 2 y hay en el 5. El prefijo di es que hay 2 metil y el prefijo que indica 2 ramificaciones di. Y pongo dimetil porque las 2 ramificaciones son metil. Luego va una coma y después la palabra metil, no la puse, pero va. Entonces va 4 propil porque hay propil en el 4. 4-propil porque nada más hay propil en el 4. Para nombrar mi cadena principal seleccionada, miro cuánto doble enlace tiene. Tiene 2 y la nombro como un alqueno lineal que tenga más de un doble enlace. Lo primero que hago es poner guión, luego seleccionar la posición numérica de los doble enlaces. Hay un doble enlace entre el 1 y el 2, pero el número más bajito es el 1, por eso seleccioné 1, pertenece al 1 el doble enlace. 1, busco donde hay más. Hay un doble enlace entre el 3 y el 4, pero pertenece al número más bajito, por eso pongo 3. Entonces pertenece al 3. 1,3 son la posición de los enlaces dobles. Guión, busco la cantidad de carbono que contenga mi cadena. Tiene 7. El prefijo que indica 7 carbono es ec y le agrego la letra A, ahora va a ser hecta. Entonces luego busco el prefijo que indique la cantidad de doble enlace de una cadena. Mi cadena tiene 2 doble enlaces, el prefijo que indica 2 doble enlaces es di. Pongo el prefijo di y como es un alqueno le agrego la terminación eno. Entonces mi compuesto se llamará 3-butil, 5-etil, 2,5 dimetil, 4 propil, 1,3 hectadieno. Así se llama ese compuesto. Entonces así se nombran los alquenos. Y aquí también tenemos que los alquenos son hidrocarburos alifáticos de cadena abierta que son insaturados y que su fórmula general es CnH2n. Esperemos que con este video aprendan a nombrar los alquenos. Para poder aprender a nombrarlo hay que repetir los videos varias veces hasta que puedan aprenderse.